A lo largo de la historia, la humanidad ha reflexionado sobre los tiempos finales y el regreso de Cristo, un evento profetizado en las Escrituras que genera tanto esperanza como incertidumbre. La Biblia nos enseña que este regreso será un acontecimiento glorioso y global, pero también nos recuerda que ni siquiera los ángeles conocen el momento exacto en que ocurrirá. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Ante esta incertidumbre, surge una pregunta esencial: ¿cómo debemos prepararnos para su venida? Este texto explora las enseñanzas bíblicas sobre la inminencia del regreso de Jesús, la importancia de mantenernos espiritualmente preparados y la necesidad de arrepentimiento y avivamiento tanto individual como colectivo. En un mundo lleno de desafíos y tribulaciones, Dios nos llama a confiar en su plan, a mantener viva nuestra fe y a hacer luz en medio de la oscuridad. Así como las tormentas simbolizan el poder de Dios, también representan las pruebas que enfrentamos, recordándonos que solo a través de una fe firme y una vida alineada con su voluntad podremos estar listos para el día en que Cristo regrese. Este texto invita a reflexionar sobre la importancia de vivir cada día como si su regreso fuera inminente, recordándonos que nunca es demasiado tarde para entregar nuestras vidas a Dios y ser parte de su gran obra en los tiempos finales. Arabia Saudita ha sido golpeada por inundaciones repentinas masivas durante una noche de continuas lluvias torrenciales que han inundado las calles de la Meca. El destino final del Hajj, una peregrinación sagrada en el Islam, es el famoso Cubo Negro o Kaaba de la Meca. Millones de musulmanes devotos se congregan en la Kaaba anualmente, motivados por un profundo anhelo de adorar y pedir bendiciones. La santidad de la Kaaba ha sido infundida con misterio como resultado de varios eventos notables y desconcertantes que han ocurrido recientemente, desde violentas tormentas de arena e inundaciones inesperadas hasta un sonido intrigante que reverbera desde la Kaaba. Estos sucesos no solo han sorprendido a los asistentes, sino que también han llamado la atención de todo el mundo. ¿Son estos sucesos simplemente fenómenos de la naturaleza o representan algo más profundo y divino? Para resolver los secretos que rodean el reciente evento que sacudió a todo el mundo en la Kaaba, profundicemos en el video de hoy. Las tormentas siempre han tenido un significado simbólico significativo en diversas culturas y religiones, y la Biblia no es una excepción. En la Biblia, las tormentas a menudo se usan como metáforas poderosas para transmitir mensajes divinos, emociones humanas y transformaciones espirituales. Profundicemos en el simbolismo de las tormentas en la Biblia y exploremos sus significados más profundos. Las tormentas en la Biblia frecuentemente representan el inmenso poder de Dios. Sirven como recordatorios de la soberanía de Dios sobre la creación y su capacidad para controlar las fuerzas de la naturaleza. En el Salmo 29:3 está escrito: La voz del Señor está sobre las aguas, el Dios de la gloria truena, el Señor truena sobre las poderosas aguas. Este versículo retrata vívidamente la voz de Dios como un trueno, enfatizando su autoridad y supremacía. La Meca de Arabia Saudita, en un giro inaudito de los acontecimientos, fue golpeada por una fuerte tormenta hace pocas noches que trajo fuertes vientos y mucha lluvia. La ciudad donde se encuentra la Kaaba, el lugar más venerado del Islam, fue escenario de un fenómeno natural que conmovió a cientos de personas hasta las lágrimas. El asombro de este evento preocupó a muchos musulmanes sobre sus orígenes. ¿Es una señal de Dios? Todos sabemos que Jesús regresará, y hay algunas señales para esto. Por supuesto, una tormenta también es una de las señales. Justo cuando el sol se ponía sobre los minaretes de la gran mezquita al final de la tarde, la tormenta comenzó a acechar. Tanto los peregrinos como los lugareños vieron las estrellas oscurecerse rápidamente por las nubes que se acumulaban. Las ráfagas, que podrían exceder los 80 kilómetros por hora, interrumpieron las actividades al aire libre y causaron algunos daños a los edificios. Sin embargo, en medio de la gran mezquita, la Kaaba se mantuvo quieta e inquebrantable, como un testimonio de fe que perdura incluso ante la calamidad. La pronta respuesta de los servicios de emergencia garantizó la seguridad tanto de la población local como de los miles de peregrinos en la ciudad.
Es muy inusual que la Meca experimente un clima tan severo en esta época del año, según declaró un meteorólogo de las autoridades. La gente de la Meca mantiene su actitud inquebrantable a pesar de la intensidad de la tormenta. Muchos publicaron fotos y videos de la ciudad cubierta de lluvia en las redes sociales, con la Kaaba de pie resueltamente al fondo. La vista del edificio sagrado, completamente cubierto de gotas de lluvia y aún ileso, sirvió como un potente mensaje de fe y perseverancia. Al reanudar su adoración, los peregrinos rodearon la Kaaba como símbolo de su firme compromiso. Mientras la ciudad se recupera de los efectos de la tormenta, las autoridades han indicado que se están realizando esfuerzos de limpieza y han advertido que los meteorólogos se mantienen alerta ante cualquier cambio inesperado en los patrones climáticos. La Kaaba, que representa el espíritu tenaz de los millones de personas que la enfrentan en oración todos los días, es un símbolo de esperanza y fortaleza frente a la fuerza de la naturaleza. ¿Crees que esto es la venida de Jesús? La segunda venida de Cristo será un evento mundial glorioso como nada que hayamos visto antes. Es la culminación de lo que Jesús hizo por nosotros al morir en la cruz. ¿Cómo saber que la segunda venida de Jesús es segura? En el contexto de la escatología, es importante recordar que la segunda venida no es necesariamente el final de todo. Marca una transición de lo que era el ser humano a lo que podemos llegar a ser si elegimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Dada la magnitud y el significado de este evento, no sorprende que haya muchas preguntas a su alrededor. ¿Qué conduce a esto? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cuándo sucederá? ¿Podremos verlo? ¿Quién puede ser testigo? Salvo, ¿qué pasa con los que ya han muerto? ¿Qué pasa con Satanás y sus ángeles? Sabemos que habrá una segunda venida de Cristo porque nos fue dicho en la Biblia, como su primera venida, cuando vino a la tierra, cuando era un bebé, vivió una vida sin pecado, ministró a quienes lo rodeaban y murió por la pena de los pecados para que pudiéramos tener la oportunidad de ser redimidos. El regreso de Cristo será un evento verdaderamente global. Aparte de lo que es este gran evento, ¿cómo será experimentarlo? Lo siguiente que naturalmente queremos saber es, ¿cuándo sucederá? ¿Por qué querría Dios mantener este momento en secreto, incluso para los ángeles? La respuesta más simple es que, cuando esto suceda, no es tan importante como lo que sucede y por qué sucederá. Mientras tanto, la Biblia enfatiza nuestro llamado a amar a los demás, servir a los demás y guiar a los demás hacia Él. Si Dios decide no revelar algo en la Biblia, significa que no es necesario para el cumplimiento del plan de Dios en nuestras vidas. Saber ese detalle no fortalecería nuestro crecimiento espiritual. La Biblia también nos dice que Jesús viene pronto. La palabra inminente significa probable que suceda en cualquier momento cercano. Cuando hablamos de la inminencia del regreso de Cristo, queremos decir que Él podría regresar en cualquier momento. No hay nada más en la profecía bíblica que deba suceder antes de que Jesús regrese. La inminencia del regreso de Cristo generalmente se enseña entre los evangelistas, con cierto desacuerdo según la visión del dispensacionalismo y si uno tiene una visión post-tribulación del rapto. Jesús habló de su regreso repetidamente durante su ministerio, lo que naturalmente provocó preguntas de sus discípulos. Una de sus preguntas fue, ¿cuándo sucederán estas cosas? Jesús respondió: de ese día u hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Tengan cuidado, manténganse alerta, porque no saben cuándo llegará el tiempo señalado. Marcos 13, 32-33. Es importante recordar, en cualquier discusión de escatología, que Dios no tiene la intención de que entendamos completamente el tiempo de sus planes. Sin embargo, la Biblia dice que el regreso de Jesús está cerca y debemos esperarlo con ansias. Santiago nos anima a tener paciencia y mantenernos firmes porque la venida del Señor está cerca. Revelación 1:3 y 22 también dicen que el tiempo está cerca. Jesús enseñó a sus discípulos a estar atentos a su regreso. Ustedes también deben estar listos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no lo esperen. Lucas 12:40. El mandamiento de estar preparado implica inminencia.
En este punto, es bueno distinguir entre la segunda venida de Cristo propiamente dicha y el rapto de la Iglesia. La segunda venida de Cristo, cuando derrote a sus enemigos y establezca su reino, no ocurrirá hasta después de ciertos otros eventos del fin de los tiempos, incluida la tribulación. Por lo tanto, la segunda venida no es inminente. Sin embargo, según la visión anterior a la tribulación, el rapto tendrá lugar antes de la tribulación. El rapto podría ocurrir en cualquier momento y, con razón, puede ser llamado inminente. Nuestra salvación está lista para ser revelada por fin. Jesús podría regresar por los suyos en cualquier momento y ese evento pondrá en movimiento la serie de eventos detallados en Apocalipsis 6:18. Como las 5 vírgenes prudentes en la parábola de Jesús, debemos estar listos. Estemos alerta entonces, porque no saben el día ni la hora, Mateo 25 horas y 13 minutos. ¿Cómo podemos prepararnos para esta tormenta perfecta? Necesitamos prepararnos mentalmente, espiritualmente y físicamente. Dios quiere salvarnos individualmente y salvar a nuestras naciones, pero esto solo puede suceder si nos arrepentimos y entregamos nuestras vidas totalmente a Él. Creo que mi nación, mi país, será salvo, pero todas las señales ahora apuntan a la salvación por los fuegos del juicio y la tribulación. Dios ha sido misericordioso y nos ha dado la oportunidad de regresar a nuestras raíces divinas, pero ahora, nosotros, como cuerpo corporativo, lo hemos despreciado, y nuestros pecados nacionales han llenado la copa de indignación. Lo que significa que enfrentaremos juicios cada vez mayores hasta que nos arrepintamos y nuestras acciones como iglesia produzcan un avivamiento en la tierra. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Primero, como cristianos, debemos tener un avivamiento en nuestros corazones individuales para ver un avivamiento en el planeta. Hemos despreciado la bondad de Dios hacia nosotros como nación, por lo que ahora la severidad de Dios se verá cada vez más en los juicios provocados por nuestro propio pecado, al cosechar lo que sembramos. Hemos caminado en rebelión e incredulidad y despreciado las cosas de Dios. Tu propia maldad te perseguirá y corregirá, y tus rebeliones y abandono de la fe te reprenderán. Por lo tanto, sabe y reconoce que esto es un mal y cosa amarga. Primero, has abandonado al Señor tu Dios. Segundo, eres indiferente a mí, y el temor de mí no está en ti, dice Jehová de los ejércitos, Jeremías 2:19. Ahora es la voluntad de Dios que su pueblo, en estos juicios, sea salvo, protegido y usado poderosamente por Él para demostrar su reino en la tierra en cada nación. Pero, para que esto suceda, debemos regresar a Él con todo nuestro corazón, hacer su voluntad y apartarnos de nuestros propios caminos. Es hora de que la iglesia se levante y brille en esta hora, ya que somos los instrumentos que Él usará para traer avivamiento. Debemos orar para que la tormenta perfecta del juicio sobre América sea juicio para restauración y redención, y no juicio para destrucción total. También oremos para que los vencedores se levanten para guiar a la iglesia a la santidad, la justicia y la victoria. La mundanalidad y la apatía no serán parte de los vencedores de esta hora. Que el Señor sea misericordioso con nosotros en medio de la tormenta perfecta venidera de juicio para esta nación y el mundo. Preparad el camino del Señor. Ven, Señor Jesús, y salva a tu pueblo. Nunca es demasiado tarde para entregar tu vida a Dios. Él vendrá, te salvará y podrá usarte en la gran obra de Dios de los últimos tiempos, para demostrarle al mundo entero que planea usar a su pueblo, su remanente, para mostrar su poder y gloria en la tierra. Dios hará una obra perfecta en medio de una tormenta perfecta de los eventos del tiempo del fin. En la mañana del tercer día hubo truenos y relámpagos, con una nube espesa sobre la montaña y una trompeta muy fuerte, todos en el campamento temblaron. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para encontrarse con Dios, y se pararon al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba cubierto de humo porque el Señor descendió sobre él en fuego, el humo se elevaba como el humo de un horno, todo el monte tembló violentamente y el sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Entonces Moisés habló y la voz de Dios le respondió, Éxodo 19,
16-19. Dios estaba a punto de enseñar su ley a su pueblo, por lo que los israelitas fueron llamados a ser santificados, apartados, a diferencia de las naciones circundantes. Puede leer Éxodo 19:25. Aquí, la Biblia muestra que una tormenta, en las Escrituras, a menudo simboliza el poder de Dios y su presencia impresionante. La oscuridad, los relámpagos, los truenos, los terremotos y el fuego manifiestan la grandeza de Dios. La manifestación de Dios en el monte no solo representa su poder, santidad y pureza, sino también la separación que exige entre Él y el pecado. La combinación de lavar sus ropas, mantenerse alejados de Él y presenciar la tormenta debe haber dejado una gran impresión en los israelitas. La pecaminosidad y la gran santidad de Dios no solo haría a los israelitas temblar de miedo, sino que Moisés también admitió su propio temor. Con razón, porque el temor del Señor es el comienzo del conocimiento. Solo si el pueblo reverenciaba a Dios y obedecía, podrían verdaderamente ser la nación santa de Dios y disfrutar de los privilegios de ser un reino de sacerdotes. ¿Qué hacemos con todo esto? Es importante destacar que Dios tiene el control del clima. Esto significa, en parte, que incluso el mal tiempo, el clima que destruye, solo ocurre con su permiso. Pero también significa que Dios construyó el clima dentro del orden natural de las cosas como consecuencia de la caída. Por lo tanto, no necesitamos leer un juicio específico en cada tormenta que ocurre en la tierra. No pasemos por alto una consecuencia teológica adicional: si Dios tiene el control del clima, eso significa que nadie más lo tiene. Muchas de las antiguas deidades del cercano Oriente estaban relacionadas con el control del clima. En el Antiguo Testamento, Dios es el Dios de la tormenta, y muchos de los vecinos de Israel lo consideraban el rey de los dioses. El dominio probado de Dios sobre todo clima, especialmente según lo predicho por sus profetas, fue diseñado para recordarle a su pueblo lo tonto que era, y sería, perseguir dioses extranjeros. En el caso mencionado anteriormente de Samuel y Saúl, Dios usó una tormenta para recordarle a la gente cuán impotente era un rey en comparación con él. Entonces, ¿qué poder tiene Satanás realmente? ¿Tiene algún poder? Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para traer estas calamidades, como en el caso de Job, y parece que Dios le concede a Satanás esa autoridad para ocasiones específicas, sea cual sea el fin. No hay manera de que este intercambio pueda usarse para probar el poder de Satanás sobre el clima. Mientras que la experiencia del mal tiempo no es necesariamente un castigo de Dios por un pecado específico, Dios puede usar el clima para castigar a los malhechores o proteger a los justos. Tenemos múltiples ejemplos de tales acciones en las Escrituras. Pero, como ocurre con todos los milagros, es una rara excepción. La experiencia del mal tiempo es el precio de ser una humanidad caída que vive en un mundo quebrantado. Así como Dios envía lluvia sobre los justos y los malvados, también envía un tornado sobre los justos y los malvados. Y luego, piensa detenidamente en: ¿qué es lo que hace que el clima sea malo? La destrucción que causa. ¿Y qué es la destrucción sino una combinación de migración humana y tecnología junto con cimientos débiles? Lo que causa la destrucción de una casa no es solo la tormenta que pudo haberla derribado, sino también su construcción defectuosa. En una casa bien construida, la tormenta no sería más que un poco de viento y lluvia. Dicho esto, está claro que la gente del Antiguo Testamento consideraba el clima catastrófico como un juicio divino. Debido a que las tormentas podían ser muy destructivas, eran temidas y estaban fuera del control de la gente. En consecuencia, la tormenta se convirtió en una metáfora del juicio de Dios. Pero hay una diferencia muy importante entre su uso en el Antiguo Testamento y la forma en que esto se presenta en los sermones actuales sobre refugio en tiempos de tormenta. Para ellos, Dios tenía el control absoluto de la tormenta. La gente experimentaba tormentas ya sea como resultado directo del pecado o como un elemento de la voluntad divina, la disciplina y las pruebas. Solo en raras ocasiones, una tormenta era vista como caos, en el sentido moderno en que la interpretamos hoy. Es difícil establecer un punto teológico sobre un suceso tan común,
pero Jesús usó su propio poder sobre la tormenta como prueba de su divinidad. Esto no se trataba de la seguridad de los discípulos, sino del poder de Jesús. Escucha atentamente esos sermones y descubre cuáles son sus connotaciones. ¿Estás listo para su regreso? Esté siempre listo. El primer versículo de nuestro estudio es Lucas 12:35. Vístanse listos y mantengan sus lámparas encendidas. Jesús enseñó a sus discípulos a no preocuparse por las cosas terrenales. Los instó, a ellos y a nosotros, a no acumular tesoros aquí en la tierra. Aprendimos mucho de sus enseñanzas. Donde esté ubicado nuestro tesoro, ahí estarán también nuestros corazones. Si nuestro tesoro está en la tierra, entonces querremos recolectar y atesorar riqueza aquí. Algunos han dicho que el dinero es poder, pero la mayoría cree que es la clave de la felicidad. Sin embargo, si tenemos una perspectiva eterna y Dios es nuestro enfoque, acumularemos tesoros en el cielo, porque nuestro destino eterno no está aquí, sino con Dios en el cielo. Por lo tanto, si nuestro enfoque es Dios, debemos esperar con ansias el regreso de Cristo. Ese es el mensaje de la próxima parábola de Cristo. Vístanse, estén listos y mantengan sus luces encendidas. No estén medio vestidos ni en la oscuridad. Estén vestidos, listos, preparados y siempre atentos. No solo debemos estar listos para la acción, sino que también se nos dice que mantengamos nuestras lámparas encendidas. La lámpara a la que Jesús se refiere no es una luz eléctrica o una linterna moderna, sino una lámpara antigua que contenía una mecha saturada de aceite. Al encenderse, proporcionaba luz para que las personas pudieran ver hacia dónde iban y para ayudarlas mientras realizaban sus tareas. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.